Sí, Bueno, sí. nos preocupan las tarifas del agua. Doña Natasha, con la misma sinceridad en que usted acaba de alinear a James Rodríguez, ¿nos podría dar el golpe de una vez? ¿Cuándo aumenta la tarifa del agua y en qué proporción? Bueno, Julio, no, ningún golpe. A ver, primero que todo, aquí en la empresa lo que hicimos fue, a pesar de todas las dificultades que generaba hacer ese cálculo tarifario tan rápido, cumplimos con la regulación y a partir del 1 de julio, como lo establece la resolución 1032 de la CRA, empezaron a regir las nuevas tarifas de agua y alcantarillado de acuerdo a la nueva metodología tarifaria. Es decir, los consumos que se empezaron a generar el 1 de julio ya van a tener unas nuevas tarifas. Esto es de acuerdo a como lo establece la resolución, como lo establece la ley 142. Entonces, a finales del mes de julio, como nosotros todos los días tenemos ciclos de facturación que están facturando, hay algunos usuarios que van a empezar a recibir facturas que tienen los consumos antes del 1 de julio con las tarifas viejas y después del 1 de julio con las tarifas nuevas. Le doy el punto de llegada. Sí hay una variación claramente, pues porque precisamente lo que hace esta nueva metodología es que se actualicen los costos, que se reconozca de una manera distinta las inversiones, que se modifiquen las maneras en las que se actualizan estos costos a la vigencia 2024 y más o menos la variación que vamos a ver en Bogotá en una factura será aproximadamente del 6,67%. En Soacha ese aumento será del 2,3%. Esto es en la factura que los usuarios reciben. ¿Por qué es importante? Porque una cosa son las tarifas y otra cosa es la factura. En las tarifas, que es lo que nos habilita la resolución de la CRA para calcular, nosotros tenemos que hacer el cálculo, o tuvimos que hacer el cálculo de dos componentes, y los publicamos en medios de amplia circulación. Hicimos todo como la ley lo establece. Y esos dos componentes son el cargo fijo y el cargo variable por consumo. En algunos componentes, en particular en el cargo fijo de acueducto, en todas nuestras áreas de prestación, es decir, Bogotá, Soacha, Gachancipá, Zipaquirá, Tocancipá, tuvimos una variación negativa, es decir, una disminución del cargo fijo. En el cargo variable, también tuvimos una disminución en el cargo variable en algunas de las áreas de prestación de acueducto. Sin embargo, en el caso de alcantarillado, esa actualización que nos faculta esa resolución 1032 nos dio un incremento tanto en el cargo fijo como en el cargo variable de alcantarillado. Y por eso es que en agregado vamos a encontrar que aproximadamente en promedio en todas nuestras áreas de prestación hay un incremento en la factura mensual de los consumidores, tanto en Bogotá como en Soacha, en Gachancipá y en las otras áreas de prestación. Gerente, aquí en estos micrófonos desde la CRA aseguraron que este aumento en la factura en todo el país pues era por una realidad financiera. ¿Cuál es la realidad financiera realmente del acueducto para entonces llegar a ese cargo del 6,67% en esta tarifa del agua? Ojo, no es en la tarifa, es en la factura. Insisto, son dos cosas muy distintas. A ver, la metodología tarifaria fundamentalmente lo que hace es decirle a los prestadores, usted tiene derecho a reconocer las inversiones que ha hecho en los últimos años y que no los había incluido en la tarifa o que habían venido cobrándose, pero las que ya se terminaron, terminar de incluirlas. Eso se llama una actualización de la base regulatoria de activos. Es decir, la base con la que usted calcula las tarifas la tiene que actualizar una vez hay una nueva metodología tarifaria. Existe la necesidad también de actualizar los costos. No son los mismos los costos que se tenían hace 10 años cuando fueron los costos bases de la metodología tarifaria anterior a los nuevos costos base que establece esta metodología, que es actualícelos. Entonces, no es que sea una realidad financiera, es la realidad económica
que enfrentamos en costos las empresas de acueducto de alcantarillado. Y esa metodología dice exactamente cómo tiene que ir incluyendo usted cada uno de esos componentes para poder calcular tanto el cargo fijo como el cargo variable. Y esta es una primera etapa y creo que eso es muy importante que quede claro. Esa resolución de la CRA, la 1032 del 24 de marzo, lo que estableció es que ellos mismos llamaban como unas tarifas de transición para que estuvieran vigentes el 1 de julio. Hubo varias empresas en el país que no lograron hacer el cálculo y adoptarlas como lo establece la ley. Nosotros lo hicimos y arrancamos el 1 de julio. Pero a partir del 1 de enero del próximo año tiene que haber un nuevo cálculo tarifario, incluyendo la proyección de inversiones. Y a partir de cada 1 de enero de cada año de aquí en adelante va a haber un recálculo de tarifas porque así lo estableció esta nueva resolución de la CRA, que antes eso no sucedía. Entonces quiero también aprovechar para que los usuarios tengan la total tranquilidad y además que sepan que en la empresa cumplimos lo que dice la regulación y estamos haciendo todo como lo manda la regulación. Entonces, más allá que una realidad financiera es pues lo que establece la regulación y es actualización de costos, inclusión de las inversiones, proyección de las inversiones y obviamente garantizar que se cobre al usuario lo que consume. Doctora Natacha, yo entiendo pues que usted quiera hacer mucha precisión en el tema de diferenciar tarifa de factura, pero pues al final lo que pagamos todos es la factura. Y eso es lo que va a subir 6.6%, es decir, ¿y en todos los estratos? A ver, efectivamente, recuerden que el cargo, llamémoslo así, de referencia o el estrato de referencia es el estrato 4. Entonces, aproximadamente, ¿por qué? Porque es el estrato neutro, el que no tiene ni subsidios ni contribuciones. Entonces, el estrato de referencia, que es al que me referí, el aumento es 6,67 aproximadamente en la factura. Estos son 4.900 pesos en la factura mensual de acueducto en el caso de Bogotá, porque las áreas de prestación del servicio son diferentes. En el caso de Soacha, por ejemplo, que no hay sino hasta el estrato 3 de los residenciales y el resto son comerciales, industriales y oficial, aproximadamente en el estrato 3 el aumento es 2,31%, que son cerca de 1.200 pesos. Y así en las diferentes áreas de prestación, de acuerdo a cada uno de los segmentos residenciales que tenga. Claro. Entonces, esa es la información con las nuevas tarifas de la aplicación del marco tarifario. Clarísimo. Lo que no me quedó del todo claro es por qué empezó usted respondiendo a la entrevista a la pregunta de si iban a subir o no las tarifas diciendo que no. Porque las tarifas en acueducto suben, en acueducto bajan la tarifa, en alcantarillado suben. Entonces, porque uno no puede generalizar que van a subir las tarifas, porque lo que efectivamente sí va a subir, y por eso hice la aclaración, es la factura. Porque como se los mencioné, en el caso de acueducto, con las actualizaciones, en nuestras áreas de prestación de Bogotá, Soacha, Gachancipá, Tocancipá y Zipaquirá, la tarifa del cargo fijo baja. En alcantarillado no, en alcantarillado sube. Y por eso es que el agregado da que la factura va a subir. Mire, gerente, yo le tengo una pregunta que me están pidiendo que le haga a los empleados del acueducto. ¿A las 3 de la tarde hay que trabajar hoy? A las 3 de la tarde hay que trabajar hoy. Tendremos aquí en la empresa, habilitamos la posibilidad de que todos los que estamos aquí trabajando como un servicio público esencial para garantizar el funcionamiento de la ciudad, podamos ver el partido, pero seguiremos acá trabajando. Una llamada, sí. Llame a las 3:30 que tiene un problema usted con una factura en el acueducto. A ver quién le contesta. Buenos días, sí, le habla Natacha Avendaño, a la orden. No, señorita, que necesito que una factura. No, qué pena, soy la gerente. Es que nadie contesta. Doña Natacha, que gane su 3-1. Que gane su 3-1. No, que ganemos. Hoy es un día para que ganemos.